La iglesia da mucha pena, porque para nosotros, la generación nuestra, son todos los recuerdos que tenemos son de la iglesia de las monjas. Entonces ver que se está hundiendo, pues es duro, porque es como que se repite la historia, como el convento de los frailes, que eso ya lo vimos nosotras, ya lo vimos en ruinas, pero es que esto va a pasar lo mismo. Siempre cuentan que cuando se fundó el convento, las monjas que llegaron primeras se arrodillaron delante de la iglesia mayor y demás. Y cuando se marchó la Madre Asunción también hizo la despedida así, se arrodilló delante de la iglesia. Yo sí que recuerdo verlas venir por la calle del Temple así todas, bueno, que te encogía el corazón, ¿no? Porque como nunca las habías visto fuera del pueblo, del convento. Y la tristeza que tenían ellas. Y la pena que sentían. Pues tengo muy buenos recuerdos. Fui a la escuela con ellas, que se llamaba, la maestra se llamaba Sor Avelina y la que acompañaba Sor Festiva. Mayores, pequeñas y medianas. Todas íbamos allí. Íbamos 20 y tantas, casi 30. Y los chicos aparte en otra escuela. Íbamos mucho allí al convento, todas chicas con la maestra. Cuando entrabas primero de todo al torno, que era donde es como una entrada de una casa, y la diferencia era que ellas estaban dentro y había por comunicación una reja pequeña, llamabas a una campana y salía la monja tornera y te decía Ave María Purísima. Había un locutorio y entonces salían todas monjas allí y nos contaban cosas, nos hacían cantar. Es que nos encantaba escucharlas porque íbamos muy contentos a ellos. Nos preguntaban siempre, ¿cuál de vosotros querrá ser monjita? La orden era orar y trabajar también. Entonces ellas decían que no podían estar sin trabajar. Trabajaban igual que nosotros. Si había que dar hierba en las patatas, la quitaban. Si había que segaban y hacían todo igual que los demás. Cuando eran más jóvenes tenían cerdos y gallinas y de todo. Entré unas veces con las caballerías dentro del convento a llevar el orujo de las monjas a la que entramos allí, y una adelante y otra detrás, con una campanica. En el tiempo que nosotros las conocimos no salían para nada, pero para nada de la puerta para adentro no salían. Vino la guerra, entonces a ellas las sacaron del convento y las llevaron a una casa que era de un tío mío, y allí estuvieron mucho tiempo. Y las mujeres del pueblo todas fueron, y yo también fui con mi madre, a ver las monjas, allí a hablar con ellas. Vinieron sus familiares y ya cada una se fue a su pueblo. Volvieron, pero muy pocas. Hasta que vinieron más, tardaron ya muchos años. Yo mal no había hecho a nadie nunca nada, pero se tenía miedo. Ya después de la guerra, que se quedó el convento sin nada, y no tenían mucho y salían a pedir. A las 6 de la mañana iban al coro a rezar. Yo creo que eran menudas, pero como las de ellas vestidas con aquellos hábitos, una capa sobre otra capa. Ellas eran de la Purísima Concepción. Sí, esa fiesta la celebraban mucho ellas. Te vas a la iglesia y todo olía diferente porque olía a limpio, a flores. La mandadera que tenían, pues sacaba la masa. Y Juan Francisco, o el hornero que había, bajaba a buscar las canastas. Y después el hornero del pueblo les ayudaba a llevar el pan. Eran 4 canastas de pan. Entonces sí que abrían la puerta. Y veías a una o a dos las que iban a recoger el pan. Y a lo mejor querías pisar la gradica y decían, no pises, mañica, no pises. Otra cosa que también se notaba mucho en el pueblo cuando estaban las monjas era el tráfico de gente que venía a verlas. Eran muy buenas cocineras. La gente que se quedaba allí, todo el mundo alucinaba con la comida. Visitaban a ellas cuando tenían libre, pero luego compraban en el pueblo, hacían excursiones. Bueno, era vida también para el pueblo eso, ¿eh? Y luego también lo que sabíamos aquí en el pueblo era lo que trabajaban, que bordaban muy bien, muy bien. Luego hacían cosas de paja también. Para la comunión nos regalaron el pañuelo con nuestras iniciales, precioso. Y lo mismo que para la boda también. Y el canastillo. Dijeron, se van las monjas. Les dijeron que tenían que irse a Borja. Y se marcharon el cura que había lo dijo, que se cerraba el convento y dijeron adiós, pero ya está, un poco con pena. Se les respetaba mucho a las monjas, sí. Las monjas se les respetaba mucho. Ya te digo que la gente
venían a traerles cosas y las monjas se querían. Había, pues igual habría casi 20 por ahí, habrían tiempos, sí, había muchas. Luego últimamente no, últimamente había pocas ya. No es fácil cerrar un convento y dejar atrás pues tantos años de historia. Date cuenta que Mirambel se fundó en el 1656 y en el 80 que uno diga esta historia ya aquí la cerramos. Me acuerdo que iba a los 3 años, empecé a ir a escuela a las monjas. Nos tocaban con un cerrojo que había arriba, que aquí se llama cerrojo. Entrábamos por allá, por donde estaba, al lado del cuartel de la Guardia Civil. Estábamos abajo en el portal y nos llamaban y subíamos por toda la escalera al convento. Hasta los 6 años íbamos chicos y chicas juntos. Había un departamento grande que estaban los mayores y los más pequeños estaban en otra zona aparte más pequeña. Dábamos la vuelta a los bancos rezando por la mañana cuando entrábamos y cuando nos íbamos también. Largas hasta abajo, todas. Y con esto blanco, esto así blanco, y la cabeza cubierta y como monjas de clausura. A los niños cuando se portaban bien les daban pan del cielo. Estaba la Sor Consuelo, tienen una plaza en el pueblo que pone Plaza de la Madre Consuelo, y esa era maestra titulada. Que llevaba un cinturón y la punta bajaba hasta el suelo. Y cuando nos íbamos, nos lo daba a besar todos los días. Sería esto. Toda la orden llevábamos esto. Y luego estaba Sor Carmen, que era que nos daba clases. Entrábamos en invierno con un trocito de leña para la estufa para calentar el local. Después de la guerra ya la Madre Consuelo ya dijo que ella no quería ya ser la maestra titulada del pueblo y que buscaran un maestro, que ella ya se retiraba. Entonces cogieron parvulito. Contaban que le habían pasado que cuando las guerras lo pasaron con mucho hambre. Las madres les traían algún pan o un bollo o alguna cosa de la masía y se lo pasaban por allí, por el torno. Bueno, ellas tenían ahí dentro un huerto que se lo llevaban ellas. Verdura y patatas. Pues al final nos sembramos de alfalfa para los conejos. Y también tenían cerdo que lo criaban ellas y luego lo mataban para comer. Compraban bien pequeñitos, se engordaban y después mataban y ponían en pucheros como si fuera conserva. Dentro de la vida contemplativa, la vida es muy similar en todas, ¿no? Que es la oración, la liturgia, el trabajo, la convivencia. Lo único que aquí se puede diferenciar de agustinas de otro sitio es el carisma de San Agustín. ¿Y cuál es el carisma de San Agustín? Pues es la interioridad y la vida de comunidad. Y Mirambel era levantarnos a las 7, a las 7:30 íbamos al coro, a la capilla, y ahí teníamos laudes, oración y luego ya la Eucaristía. Y luego a las 9 o 9:30 pues ya íbamos a desayunar. Y después de desayunar pues se tenía media hora libre y luego ya era trabajo. Unas bordaban, otras le gustaba la huerta, otras cuidaban a los enfermos. Bueno, sí, esos trabajos. Hoy hacían unas labores muy bonitas, te enseñaban y luego yo lo hacía en casa. Lo que más he hecho en Mirambel era bordar. Entonces unas bordábamos a máquina, yo bordaba a máquina, y otras bordaban a mano, y otras te preparaban lo que tenías que bordar, porque todo eran juegos de cama. Cuando una se casaba, pues el ajuar era muy importante, ¿no? Sábanas y los mantones estos de Manila, las flores y todo eso, bordaban con hilos de seda. Hasta la 1:45, que íbamos nuevamente a rezar, y luego ya íbamos a comer. Y después de comer, pues ya teníamos media hora de recreo, o sea, juntas, de diálogo, y luego ya teníamos 1 hora libre, y luego nuevamente a la capilla. El mes de mayo hacían todo el mes rosario por las tardes y cada tarde salíamos una de las chicas y recitábamos a la Virgen una poesía. Eso es de memoria y cantábamos, claro. Y luego en la misa pues ellas cantaban allí tras de las rejas y el cura, cuando era la hora de la comunión, pasaba atrás de la iglesia, que había una ventana, y por allí les daba la comunión a las monjas. Todas las canciones de la iglesia, precioso. Aquella música de las monjas, había gente que se emocionaba al oír aquello. Sor Carmen tocaba el órgano, sí tocaba muy bien. Y cantaban muy bien, había voces muy bonitas. Me acuerdo que una vez vinieron
de otro pueblo a ponerse a monjas. En los primeros 6 meses de postulantado vas vestida de seglar. Y al medio año, si estás dispuesta a seguir, pues ya te ponen el hábito, un hábito blanco. El noviciado ya lo hacemos fuera del monasterio. Si estás dispuesta a seguir, hacen los votos. Y les hacían los votos aquí. Ahí, votos por 3 años, pero los renuevas cada año. Y a los 3 años ya hace la profesión solemne y entonces ya regresas a tu monasterio de origen. Las tumbaban largas en el suelo y las iban todas de blanco. Les ponían flores y luego después se cambiaban de ropa. Teníamos aquí una tía monja y veníamos a verla todos los domingos. Al principio no la veíamos porque estaban por la reja y luego detrás tenían una cortina y ellas iban tapadas. Luego con el tiempo pues iban quitando ya la cortina, luego se destapaban ellas la cara y luego ya al final, ya muy mayor, ya nos daban la mano. Era muy mayor ya y se murió aquí. Mi padre fue enterrador y cuando se moría una, entraban por ahí, no sé, a enterrarla, solo a entierro, porque tienen un pequeño cementerio también. Se fueron porque aquí no podían vivir. Tomar esta decisión nos costó, sí, sudores y lágrimas, sí, nos costó. Lo dejamos porque una fuerza mayor nos obligó, que era la realidad del monasterio que estaban. De hecho, se nos cayó parte de lo que era la hospedería. Se fueron a Benicàssim. Echamos de menos muchas veces Mirambel, esa tranquilidad. No estás allí, que te ayuda en la oración, que te relaja, que dices qué maravilla, ¿no? Y de hecho subimos contentísimas a Mirambel. Ahora hace poco vino una y aún me conoció y todo, porque como yo venía mucho, que aún vive alguna de las que estaban aquí. No se nos olvida. De hecho, aquí tenemos como titular del monasterio, tenemos a Nuestra Señora de Mirambel, en recuerdo de Mirambel. Y de hecho, nosotros trabajamos aquí el 7 de marzo y todos los años el 7 de marzo hacemos fiesta. Cuando se fueron, la gente lo sintió mucho. Yo a las monjas las vi muy encarnadas en el pueblo y de hecho vivían los problemas que podían surgir en el pueblo, o si había un enfermo pues también luego lo llevaban a la oración. Yo por lo menos lo recuerdo así. Mucho respeto por ellas, porque eran las monjas. Mirambel todavía lo llevamos dentro, sí, todavía lo llevamos dentro.